Bueno amigos, mis hermanos, Dios los bendiga, bienvenidos una vez más al canal. Me da gusto que nos visiten una vez más y este día les traigo un matrimonio precioso que Dios nos permitió conocer de una manera muy espontánea, muy bonita. En una cena con mi suegra, los conocí, ahí el Espíritu Santo nos conectó y creo que tienen algo para darnos, una palabra, una experiencia para contarnos. Así que bienvenidos, hermano, Gracias. hermana. Hermano Dios los bendiga. Daniel. ¿Cómo están hoy? Bien, gracias a Dios y Bien, gracias por la sí. invitación, ¿verdad, Daniel? Bendiciones. ¿Verdad? Me dijiste, no me Sí, voy a equivocar y ponerte otro nombre, pero sí, bueno, gracias por la invitación, ¿verdad? Sé que amén, Dios nunca se equivoca y los amén, tiempos, nuestros días, todo está marcado en su tiempo. A sí, veces hacemos nuestro propio horario, pero Dios dice, no, aquí. Así que hoy estamos aquí por la voluntad de Dios. gloria a Dios. Así es. Y mi hermano, ¿cómo Ah, está? no, pues también igual gracias a Dios, ¿verdad?, por la oportunidad y pues lo que vamos a hablar aquí, lo que vamos a compartir, pues que sea de bendición para todo aquel que escuche, que quiera recibirlo. Pues aquí estamos, ¿verdad?, como instrumentos para si una palabra que vamos a decir bendice a alguien, pues gloria a Dios. Amén. Fíjese que en mi vida yo, Dios me ha permitido conocer un poquito al Espíritu Santo. Ujú. Mm, y anhelo conocerlo cada vez más, ¿verdad? Pero cuando platicaba con usted, yo veía cómo usted se deja guiar en su vida. Aunque todos tenemos que ser perfeccionados, Ujú. se deja guiar. Y usted me platicaba una historia en donde en unas vacaciones estaban normales, disfrutando, cuando alguien puede decir, bueno, estoy de vacaciones, estoy disfrutando, ¿verdad? Sí. Estoy olvidándome del trabajo o de cualquier cosa, y nos contaba cómo el Espíritu Santo la guiaba a hablarle a una pareja. Sí. ¿Me podría contar una vez más esa historia? Sí, cuando hablamos del Espíritu Santo, al principio, ¿verdad? De mi caminar con Cristo, todo era como Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿verdad? Y en realidad aprendí a conocer un poco al Padre, ¿verdad? Y a Jesucristo, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo también es Dios, ¿verdad? Parte de la Sí. Trinidad de Dios. Pero no lo conocía ni le daba tanta importancia, ¿verdad? Porque pues no era tal vez como el pastor nos enseñaba, ¿verdad? Pero pues así fui avanzando, pero a través del tiempo, ¿verdad? Hemos estado en unas iglesias, ¿verdad? Donde el Espíritu Santo se deja, el pastor, ¿verdad? Nos enseña. Y así pues fui yo interesándome un poco más, ¿verdad? Porque a través de las pruebas no saber qué hacer, ¿verdad? Porque uno puede orar al Padre, ¿verdad? A través de Jesucristo, pero el Espíritu Santo lo que hace en nuestras vidas es que es una conexión, ¿verdad? Con nosotros, ¿verdad? Wow. Porque cuando Jesús dijo, ¿verdad? Que le dijo a sus discípulos, yo me voy, pero no los voy a dejar solos. Entonces a veces cuando un padre parte del hogar, o como, ¿verdad? Tú que saliste del hogar, o digamos que tu papá, perdón, hubiera salido del hogar, pues, wow, uno se queda como triste, solo, bueno, se fue mi papá. Y yo pienso que los discípulos se sentían así, ¿verdad? Wow. Tenían temor antes de que Cristo fuera crucificado. Sí. Entonces, pero Él les dio esa promesa. Yo me voy a ir, pero no los dejaré solos, no los dejaré huérfanos. Por eso la orfandad existe mucho hoy día, aún en el pueblo cristiano, ¿verdad? Porque no conocen quién es el Espíritu Santo, no hay una intimidad con Él. Y entonces para mí, poco a poco, de acuerdo a las personas, los hermanos que fueron pastoreándonos, ¿verdad? He tenido experiencias de cómo, pero sabes también, el mucho, hoy tenemos diversidad de doctrinas, Sí. perdón, en el Evangelio, Sí, sí, ¿verdad? sí, sí. Unos enfatizan en esto y así. Entonces eso enriquece nuestra vida. Entonces en los tiempos que tuve la experiencia de oír más y más y los medios de comunicación son buenos cuando buscamos cosas de Dios, ¿verdad? Y también eso ha sido parte para mi vida de poder conocer más quién es el Espíritu Santo, cuál es
porque Cristo se fue, físicamente hablando, ¿verdad? Sí. Pero dijo, voy a enviar al Espíritu Santo y Él los va a guiar. Yo hoy estoy aquí con ustedes físicamente y sé cómo se siente, pero no se preocupen, yo no los voy a dejar huérfanos. Así Wow. que hay mucha orfandad en la iglesia porque no tienen al Espíritu Santo, no se les ha enseñado que Él es el que está allí a tu lado, que puedes hablar con Él, que te va a consolar. A veces ni los padres nos entienden, ni los esposos, entonces ¿a quién voy? Entonces al Espíritu Santo me va a consolar, nos va a guiar y nos va a exhortar, porque si el Espíritu Santo solo consuela, solo guía, pero no nos exhorta, entonces hay que tener cuidado, porque el Espíritu Santo es el que viene y nos confronta, por decirlo, se dice, ¿está bien así? Sí. Y sí, yo creo que nos Exhorta, ¿verdad? redarguye. Nos redarguye y entonces sabemos, ¿verdad? Entonces, yo en los últimos años, ¿verdad? A través de todas las pruebas que hemos tenido, pero es Dios, aunque nos parece injusto a veces que me pasó esto en la iglesia, que esto y lo otro, y mucha gente se va, al menos nosotros caminamos un tiempo así, ¿verdad? Por la inexperiencia, ¿verdad? Porque nosotros, los pastores, gloria a Dios por ellos, nos enseñan, para eso están, ¿verdad? Pero tal vez, como te digo, de acuerdo a tu necesidad, y si tú mismo escudriñas la palabra de Dios por tu cuenta, ¿verdad? ¿Cómo se diría? Te esfuerzas o te interesas más allá de lo que los pastores te dicen, porque hay un tiempo. Los pastores te dan la lechita, como decimos, ¿verdad? Las cosas básicas, ¿verdad? Una El guianza, bautismo, sí. y toda la sangre de Cristo, la Santa Cena es lo básico, o cómo se diría, creo que sí, Sí. ¿verdad? Pero ya, Sí, ya creo que con no. el tiempo, si de acuerdo a tu sentir, porque yo veo que tú tienes mucha hambre del Señor, entonces eso es bueno, porque el Señor te va a ir a través del Espíritu, siempre y cuando le pidas a Él, ¿verdad? Porque Cristo está ahí, pero ¿cuál es la función de Cristo? Dice que Él lleva la petición al Padre, ¿verdad? Espíritu Santo es el que está aquí. Sí. Está, decía un pastor, sí, Wow. así está dentro de ti, está sobre ti y está a tu lado. Entonces, esa es la experiencia más, así como yo he entendido que no importa la prueba, ¿verdad? Siempre y cuando nos tomemos del Espíritu Santo, porque Él nos va a hablar. ¿Quién más nos va a hablar? ¿El vecino, el pastor? El pastor puede ayudar, claro. Claro. Pero a mí misma me va a hablar el Espíritu Santo si yo lo conozco. Y es lo más hermoso porque ya va a ser un poquito difícil equivocarnos. Así es como yo he entendido la dirección del Espíritu Santo, ¿verdad? Y es lo más importante para mi vida, porque si no, no vas a entender la Escritura, ¿verdad? Y puedo seguir hablando, pero mejor te... No siga, sí, porque, Ujú. wow, es muy bonito escucharla porque alguien puede estudiar la palabra, aprendértela de memoria, buscarlo, pero dice la palabra que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. A toda verdad. Entonces, yo puedo humanamente aprenderme la Biblia, estudiarla, que no tiene nada de malo, pero solo con Él nos llega esa revelación, ¿verdad? En donde, Exacto. ¿qué quieres decir tú aquí, Señor? Exacto. Por- Y dice la palabra, pero, adelante. No, pero sí, sí, de lo que tú estás diciendo es bueno. A mí me cuesta memorizarme textos bíblicos, la cita, ¿verdad? Puedo decir el versículo de memoria, pero la cita me cuesta un poco. Pero lo importante de lo que tú estabas diciendo es estudiar la palabra y retenerla en nuestra mente, pero lo que va a hacer el efecto en nosotros, en todo cristiano, es vivir la palabra, hacer la palabra. Porque como dicen muchos pastores, el diablo se la sabe, pero Sí. mira cómo está, que el Señor Sí. lo reprenda. Pero Sí. nosotros como cristianos nos toca leerla y lo que leíste, ahora ve, hazlo, ponlo por obra. Aplícalo. Y eso es lo que le va a dar al hombre, a la mujer, el carácter le va a dar, el testimonio. Cuando vives la palabra, la gente te va a ver y te va a decir, oh, mira, ese es diferente. Dice que es cristiano, pero es diferente. ¿Verdad? Porque podemos sabernos la Biblia de memoria, pero no vivirla. Y lo que te da el respaldo es cuando la vives. Amén. Y eso es precioso. Porque, bueno, viene a mi mente ahorita, Sí. cuando en el libro de los Hechos, los cristianos vivían la palabra y dice que el pueblo los miraba y decía, estos son un poquito diferentes. Sí, ¿Verdad? sí. Estos los que andan... Se ve que han estado con Jesús. Es que
según ellos andaban alborotando la ciudad, pero esos eran diferentes. Wow. Los que alborotaban la ciudad. Ajá. Y es tremendo. Amén. Amén. Ujú. Y luego, pues también aparte de lo que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Algo importante como hijos de Dios es, porque por eso dice la palabra que muchos son los llamados. Mm, Dios llama a todos. Él murió por todos, ujú, pero pocos los escogidos. Entonces yo pensaba, pero ¿cómo es que los escoge? Entonces me decía el Espíritu Santo, dejémonos ver por Él. mm, Que nuestro testimonio, bueno, como decir, nuestro caminar, ¿verdad? Sea sí. que Él vea, ¿verdad? No, aunque pasa pruebas y todo, pero es materia buena para que, ¿verdad? Me conozca. Entonces, pero la voluntad de Dios, nosotros como hijos de Dios debemos de rendirla y nos cuesta. Mm, Estamos en un mundo material y aferrados, por decirlo, aún los cristianos, ¿verdad? Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Por lo tanto, ujú, debemos vivir bajo ese reino que hablamos la vez pasada, ¿verdad? Jesús dijo, bueno, es hablar de lo que, en lo que tenía yo planeado, ¿no? Pero vamos a meterlo un poquito, ¿verdad? sí, sí. Cuando, bueno, si quieres me pasas la Biblia, por favor, pero Amén. cuando hubo un tiempo en que los discípulos, creo que fue uno que le dijo a Jesús, ¿verdad? Pues enséñanos a orar. Sí. ¿Por qué enséñanos a orar? Él miraba ellos miraban cómo Jesús se aislaba, pasaba horas orando, horas, horas. Y cuando se trataba de hacer un milagro, en 2 minutos hacía el milagro. Pero nosotros, ¿cómo? ¿Cuánto tiempo pasamos? Él pasaba en la presencia del Padre. Y después, pues, se le hacía, él es el Hijo de Dios, ¿verdad? Fácil por decirlo, para eso vino Él, ¿verdad? Y realizar esas grandes hazañas. Y nosotros somos portadores de ese evangelio que Cristo vino a dejarnos, ¿verdad? Pero los discípulos, ¿cuánto tiempo pasaban? En una ocasión no pudieron echar fuera a un demonio. Sí. ¿Por qué? Porque ellos, pues por eso no sabían cómo orar. O Mm, tal vez oraban y se dormían, ¿verdad? ujú, Pero uno de ellos le dice, vamos a ver rapidito en el Evangelio de porque hay dos cosas, y te voy a pedir porque estamos en familia, ¿verdad? Cualquiera de amén. ustedes me para, porque Sí, puedo seguir mucho, fluya, ¿verdad? fluya, sierva. Entonces dice, ¿cuáles son las dos cosas muy importantes que los discípulos le pidieron a Jesús? Si tú tuvieras la oportunidad, bueno, el Espíritu Santo está aquí, ¿verdad? Y le quisieras pedir algo, no me lo tienes que decir, ¿verdad? Que te concediera, hablando Ujú, en términos espirituales, ¿verdad? Como ujú, hijo de Dios. Tú sabes que le pedirías, ¿verdad? Pero ellos eran seguidores de Jesús, cercanos, y dos cosas le pidieron al Señor en toda la Biblia, o tal vez hay más, pero hasta aquí es lo que yo entiendo, ¿verdad? sí. Que son muy importantes para nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Y le dice, enséñanos a orar. Mm, Bueno, pero si ¿qué es orar? Comunicarme con Dios. Pero hay ciertos requisitos para que sea efectiva. No que Dios nos escuche, porque esto es para los que ya van a cierto nivel también, mm, ¿verdad? No quedarnos siempre haciendo repeticiones, como dice, Vanas vanas repeticiones. repeticiones, lo mismo, dame un hijo, dame un trabajo, dame. No, tenemos que avanzar. Entonces, y la otra parte le dice, aumentanos la fe. Entonces vamos a empezar así rapidito, Amén, ¿verdad? amén. Estamos en el libro de San Lucas, en el capítulo 11, ¿verdad? Y dice ahí la palabra de Dios. Vamos a leer del 11, 11, del 4 al 1, rapidito. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos, algunos dicen que era Pedro, porque era bien atrevido, ¿verdad? Pero aquí no dice uno, dice. Y le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Sí. Ahora, hay versiones que en lugar de decir Señor, le dicen Maestro. Ujú, ¿Por qué? Porque Jesús tiene los 5 ministerios. Evangelista, profeta, maestro, ¿qué más? Apóstol, profeta. Apóstol, y profeta. los 5 ministerios Sí. en él, ¿verdad? Entonces vamos a ponerlo como le dicen maestro. Entonces, ¿qué es un maestro? Si yo te preguntara a ti, ¿qué de los que están en las escuelas? Sí, 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 sí. ¿Qué es un maestro para ti? Alguien que puede enseñar algo que ya conoce. O alguien que ¿Ok? enseña, ¿verdad? Porque se preparó, porque Exacto. conoce algo, entonces ahora lo enseña a otras personas. Amén, así es. Entonces, porque fíjate, es alguien que ejerce esa profesión, Ujú, es un llamado en lo secular. Todo el mundo escogemos que queremos estudiar, ¿verdad que sí? sí. Bueno,
Entonces dice que es una profesión de enseñar, pero va más allá de la simple transmisión de conocimientos, ¿verdad? Un maestro se prepara, ama a los niños, ¿verdad? Tiene que darles lo mejor. Así era Cristo como maestro, preparado, sobre todo dice que transmite conocimientos, él les transmitía el reino de los cielos, pero a ellos, ¿verdad? Y dice, implica guiar, acompañar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Alguien que enseña con su ejemplo es lo más importante. Entonces Cristo enseñaba con su ejemplo. Sí. Cómo hablaba, cómo se conducía, los milagros, cómo reaccionaba, y ellos estaban aprendiendo. Entonces le dice discípulo, enséñanos a orar. Entonces en el versículo 2, ¿verdad? Estamos en San Lucas 11, y les dijo Cristo, ¿verdad? Cuando oréis, esto es importante para el pueblo de Dios, bueno, Amén. para mí por lo menos, Sí. decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino. Ahora, cuando dice Padre nuestro, primero yo debo de venir al Padre como lo que es, mi Padre, honrarlo, decirle todo lo que tú le dirías a un padre, ¿verdad? Enamorarlo, qué sé yo, una comunión, ¿verdad? Más íntima con él, porque lo estamos conociendo. Entonces, Padre nuestro, tú eres mi Padre, y dice, estás en los cielos. Entonces, santificado sea tu nombre. Tú eres santo, Señor. Y tu palabra dice que yo por ti soy santa, Señor. Y dice, venga tu reino. Pero fíjate, dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora, ¿en dónde están los cielos? Porque no dice Padre nuestro que estás en el cielo, en los cielos. O sea que hay varios cielos, pero no vamos a hablar de eso, ¿verdad? Es otro tema. Pero entonces, ¿en qué le voy a preguntar a mi esposo? ¿En qué cielo se encuentra el Padre, el Eterno, ¿cómo se? Bueno, mira, Okay. Vamos a Ahí centrarnos. despacio. Ok, Dios, entendemos que Dios está en el tercer cielo. Ok, bueno. ¿Verdad? Pero dejémosle ahí. Ok, en el tercer cielo. Bueno, entonces ahí está su habitación. En la luz dice inaccesible. Él es el Altísimo. No podemos verlo. Bueno, entonces dice, ¿verdad? Que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino. Ok, ahora yo le voy a pedir al Señor primeramente eso, que tu reino, y Cristo dijo que Él trajo ese reino, ¿verdad? Y dice entonces, vénganos tu reino. ¿Qué hay en el reino de Dios? ¿Qué es lo que Dios vino a traernos como su pueblo? ¿Verdad? Entonces, en el reino de Dios tiene que haber paz. Entonces, como en nuestros hogares tiene que haber paz, porque Amén. ya trajo el reino a nuestra vida. Vénganos tu reino de paz. Tiene que haber justicia entre nosotros mismos, ser justos el uno con el otro, con la sociedad, que somos hijos de Dios, pero estamos aprendiendo, ¿verdad? No sabemos todo o no lo aplicamos todo. ¿Y qué más? Paz. Porque sin paz en mi hogar, en el trabajo, con mis hijos, yo no voy a poder ver al Señor. ¿Sabes por qué el pueblo de Dios no entró a la tierra prometida? Los mayores. ¿Cómo es que dice ese versículo tal medio? Dice que no vieron. Por incredulidad. Si dice que no, porque no había paz en ellos. ¿Por qué? Porque trataron a Moisés de una manera rústica o dura, que cuando querían agua, Moisés por el acoso, por decir lo que tenían de él, se enojó y Moisés se enojaba y esa generación dice que no entró a la tierra prometida. Porque no había paz en ellos, estaban constantemente, y habían visto los milagros, todo lo que Dios hizo, pero era una generación de duro corazón, dice la palabra, ¿verdad? Incluso como nosotros. Entonces Dios no les permitió, no entraron al reposo de Dios por su incredulidad. No había paz, así caminaron y tuvieron que andar vuelta y vuelta por muchos años, ¿verdad? Entonces en el reino de Dios hay gozo, paz y justicia. Y luego dice, ahora dice, y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hasta el final pone lo que es lo material. ¿Por qué al final? Porque Él sabe de lo que tenemos necesidad, de un esposo, de comida, de trabajo. Pero entonces, y luego dice otra cosa importante, pero primero hágase tu voluntad. Cuando vas a hacer un proyecto o viajar o qué sé yo, ¿verdad? Hágase tu voluntad para que yo no me frustre, porque yo me puedo frustrar si no pido la voluntad de Dios y me sale mal. ¿Verdad que no es así? Tenemos que entender el reino de Dios. Y luego al final dice, perdona nuestros pecados
porque nosotros también perdonamos a los que nos deben, a los que nos ofenden. Ahora aquí, eso platicaba con mi esposo hace unos días, le voy a dar el tiempo a él porque aquí dice, la palabra de Dios nos enseña que el Señor perdona todos nuestros pecados. Dice que ya lo futuro, lo que sea, ya lo echó a lo profundo de la mar, que no hagamos memoria. Pero fíjate, aquí yo le voy a pedir a mi esposo que hable de esto porque es importante, porque dice, perdona los pecados porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces ahora platicábamos, ¿verdad? Entonces, ¿todos los pecados son perdonados? ¿O cuál es el versículo que usamos en Corintios, Bueno, donde hay alguna bueno, enseñanza ahorita muy tremenda? lo estaba buscando, pero bueno, estabas hablando del perdón, Sí, Sí, ¿verdad? porque, perdón, No porque si sé si, nosotros no perdonamos, ¿será que Dios nos va a perdonar si yo no perdono mm, al que me ofendió? Entonces, ¿cómo dice esa parábola o sí, enseñanza? bueno, es la enseñanza de Ujú, Jesús con ujú, los deudores de él, ¿verdad? ujú, Con el amo, con sí, el hacendado, que era que un hombre lo llamó para hacer cuentas, ¿verdad? Y cuando le hicieron cuentas, este hombre le debía mucho a su señor ujú, y no teniendo con qué pagar, le suplicaba y le pedía que le perdonara la deuda, que lo esperara, ni siquiera le pidió perdón, le dijo que lo esperara y que después se le pagaba, sí. ¿verdad? Pero viendo el amo que le suplicaba, ¿verdad? Que lo esperara, dice, tuvo compasión de él y le perdonó la deuda. No le dijo, te voy a esperar a que me pagues, sino le perdonó la deuda que tenía él. Pero ujú, este Pero hombre entonces, sale y allá sí. en la calle se encuentra uno que le debía un poquito a él, ¿verdad? Ujú, Y le dijo, ahora me vas a pagar. Y dice la Biblia, obviamente ahí podemos ver que hay un pleito, un drama, ¿verdad? Dice que lo ahorcaba y le decía, págame lo que me debes. Y sí. aquel le suplicaba y le decía, no, ten misericordia, espérame, yo te pagaré. Entonces lo vieron los consiervos y fueron con el amo y le dijeron, ¿le perdonaste a él una deuda, verdad? Y dijo, sí. Pues él se encontró con el otro, ¿verdad? Que le debía y no le quiso perdonar él. Wow. Entonces dice que lo llamó. Y ahí es donde está lo tremendo de esto, porque ujú, lo llamó y le dijo, no te perdoné yo todo lo que me ujú, debías. Mm, Dice, entonces, ¿tú por qué no le perdonaste a aquel que te debía? ujú, Y hay algo tremendo ahí, que dice que lo agarró y lo entregó a los alguaciles y lo metieron a la cárcel. Y le dijo, siervo inútil, algo así, siervo malo, malo. ¿no debías tú también perdonarle Ujú, a tu prójimo. prójimo? Entonces, y dice que lo agarró y lo metió, lo entregó a las autoridades y lo metieron a la cárcel. Entonces yo pensaba y meditaba en esto. ¿Cómo es que cuando aquel le pidió perdón, lo perdonó? Le dijo, vete, le perdonó la deuda. Pero cuando aquel no perdonó, entonces dice que lo agarró y lo entregó a los alguaciles y los alguaciles a la cárcel lo metieron. O sea, yo veo ahí como que le revocó el perdón, Ujú, sí. porque lo metieron a la cárcel. Entonces, como estamos hablando del perdón, ¿verdad? El perdón es algo espiritual. Entonces, si lo ponemos ahora del espiritual y lo traemos a nosotros, ujú, entonces dice que lo metió a la cárcel y ahí los verdugos, ¿verdad? ujú. Lo torturaban. Aunque eso no lo dice la Biblia, así que lo torturaban, ¿verdad? Pero lo metió a la cárcel. Una Sí. persona en la prisión no creo que esté muy feliz. Entonces, ah, cuando la persona no perdona, es atormentada por el Ujú, recuerdo. ujú. Y Wow. eso le da cabida a espíritus Abre la puerta. inmundos que Ajá, vengan a atormentar a esa persona. ujú, Cada que se acuerda de lo que le hicieron, se atormenta a sí Mm, mismo porque le vuelve a causar dolor en su alma ujú, cuando se acuerda de lo que le hicieron. Y su rencor y su odio puede ser que crezca más contra aquella persona que le hizo daño. Entonces, por eso la enseñanza del perdón es muy tremenda, es muy tremenda. Tanto de que los dos están en problemas, tanto el que no perdona como al que no le perdona, los dos están en problemas, porque el que no perdona siente ese dolor, ¿ah? Y después
de ahí se le viene la amargura, se le viene la ira, la frustración, la rabia a Tristeza. esa persona, ¿verdad? Porque no puede, o mejor dicho, no quiere No perdonar. Siente, y a veces la gente dice, es que no lo puedo perdonar, pero no es que no lo pueda, no No quiere quiere. perdonar, porque Dios puede dar las fuerzas para que aún ese corazón se quebrante y suelte, ¿verdad? Sí. Y suelte, otorgue el perdón Sí. a esa persona. Y como platicábamos, creo, ese día, Sí. cuando la persona no perdona, por dentro tiene amargura. Y las enfermedades del alma repercuten en el cuerpo. Un alma enferma es un cuerpo enfermo. Se manifiesta en el cuerpo. Y hay gente que se mira y sin que tú le preguntes nada, ves en sus ojos un vacío. Ves un vacío en sus ojos o una tristeza. Que tal vez no sea por eso, es por otra cosa. Pero se puede ver cuando el alma está enferma. Y fíjate, bueno, no sé cuánto Fíjate, tiempo hay, sí, amén, pero fíjate amén. lo tremendo, que todo el ser humano pecó y por consecuencia del pecado, pues tenemos malestares en el alma y en el cuerpo y hasta en el espíritu. Pero para eso vino Cristo a la Amén. tierra. Aleluya. Y fíjate que el evangelio no es de los hombres, el evangelio es del cielo. Amén. Y ese evangelio lo trajo Cristo del cielo a la tierra y lo vino a implantar en los Su reino. corazones. Amén. Les vino a hablar a los hombres de que había esperanza, de que había solución. Por eso en Isaías, creo que es 60 o 61, dice que Él vino a traer libertad a los cautivos, a pregonar libertad a los presos, a traer consolación, a traer liberación, porque así estaba el mundo, preso, sumido en su tristeza, en su pecado. Pero vino el evangelio, vino Cristo y trajo el evangelio poderoso para restaurar las almas que están enfermas, que están dolidas. El evangelio es parte de eso, que vino a restaurar a los hombres. Amén. Y hay gente sufriendo en el mundo, no solamente aquí en el mundo entero hay gente sufriendo porque ha rechazado la solución que es Cristo Jesús para su vida. Y hay gente que está gastando miles de dólares porque no quiere reconocer a Jesucristo, porque no quiere aceptar la palabra, porque no quiere recibir la gracia que es gratis. Porque esa gracia y el poder de Jesucristo y con la ayuda de lo que estábamos hablando del poderoso Espíritu Santo, el hombre es sanado, su alma es sanada. Mira, amén, mira, claro. las almas no pueden ser sanadas con medicina, porque el alma es algo espiritual. Entonces, para sanar el alma, ¿sabes quién es maestro sanando? Jesucristo. ¿Por qué Dios puede sanar las almas, el espíritu y los cuerpos? Porque Jesucristo, Dios nos hizo. Dios nos formó y sabe de lo que estamos hechos y conoce el espíritu, el alma, el corazón de los hombres. Entonces, por eso es que Él puede y es el único médico que puede restaurar las almas, que puede sanar los cuerpos y aún el espíritu del hombre. Pero mucha gente, por negarse a recibir esa gracia, está sufriendo. Si hubiera alguien, ¿verdad?, que va a ver este video, que va a oír lo que compartimos ahorita y quisiera mejor en lugar de estar gastando su dinero, estar yendo a las citas, pues ahí donde esté, porque Dios está en todas partes, y decirle a Dios, ¿verdad?, que lo auxilie, que lo ayude, que lo reconoce como Dios, como solución para sus problemas, como el que perdona sus pecados y el que va a sanar todas sus dolencias. Si hay alguien, ¿verdad?, que va a ver este video, pues está la oportunidad ahí donde está, en su casa, donde sea, que le diga a Jesús. Yo sé que no lo va a ver, yo tampoco lo he visto, pero lo vemos con los ojos de la fe. Amén. Le creemos, y ahí donde esté, que le diga a Cristo Jesús: Señor, pues ven a mi corazón, así como dicen estos hermanos, estos religiosos: ven a mi corazón, Señor, aquí estoy, entra en mi vida, haz de mí lo que tú quieras. Aquí está mi corazón, aquí está mi vida. Y yo sé que Dios, cuando mira el corazón, Dios, el Espíritu de Dios, de Cristo, visita a esa persona y le da la esperanza. Amén. Y le da la solución a sus problemas. Por eso es que el Evangelio es poder de Dios.
es poder de Dios. Y no lo trajeron de aquí de la tierra ningún científico, lo trajo Cristo a la tierra. Amén. El amor y la misericordia de Dios buscando a los hombres. Ujú. Oh, Dios mío. Dice la Biblia dice que nosotros éramos enemigos de Dios. Wow. Éramos enemigos de Dios. Y cuando uno tiene un enemigo aquí en la carne, uno le quisiera agarrar la cabeza, ¿verdad? Y darle unas 3 vueltas, ¿verdad? Del coraje, del enojo. Sin embargo, nosotros siendo enemigos de Dios, Dios viene a buscarnos a nosotros para decirnos que nos quiere perdonar. Amén. Gloria a Dios. Y entonces ahí la importancia, ¿verdad? De que en la oración nosotros recordemos, ¿verdad? ¿A quién, Espíritu Santo, a quién debo perdonar o quién, o no, a quién ofendí, ¿verdad? Porque realmente, entonces aquí entendemos que no es que Dios no perdone todos los pecados, es nosotros que no queremos entender que debemos de pedir perdón. Entonces, y ya entonces aquí ahora, entonces dice ahora la importancia del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuenta Jesús la historia, ¿verdad? En este caso, de esta persona, creo que lo compartimos la vez pasada, pero así brevemente también, contó esta historia, dice, ¿quién de vosotros, hablando del Espíritu Santo, que es lo más importante, lo más vital para nuestra vida en este mundo, caminar guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Consolados y todo lo que el Espíritu Santo nos da. Entonces dice, ¿quién de vosotros, ahora le pregunta Jesús a los discípulos, ¿verdad? ¿Quién les cuenta esa historia? ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche? Tú irías a algún amigo y dice, mira, vino un hermano, no tengo que darle de comer, dame algo, agua, pan. No, le dice el otro, ya es de noche, aquí está escrito, ¿verdad? Ya es de noche, le dice, mis hijos duermen, ¿cómo vienes a molestarme? Pero por causa de la insistencia, nosotros somos ese amigo, por decirlo, ¿verdad? Mira, dame, dame, dame. Entonces le abre la puerta y le da un pan, ¿verdad? Y se va. Pero dice aquí, y es importante, ¿verdad? Y dice, os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su inoportunidad lo está molestando, el amigo dice, se levanta y le da algo. O sea, al final, como quien dice, se aburre el otro, ¿verdad? El dueño de la casa y se levanta. Entonces nosotros también a veces tenemos que ser insistentes, ¿verdad? Es otro tema, pero entonces dice, ¿por qué no se va a levantar? El hombre se levantó y se lo dio y el otro se fue. Pero entonces aquí la importancia del Espíritu Santo dice, y yo os digo a vosotros, pedid y se os dará. Ok, ahora, pedid, ¿verdad? Pero ¿qué tengo que pedir primero? Un trabajo, una esposa. Olvídate, las cosas de arriba, Amén. el Espíritu Santo, la llenura de su Espíritu. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Nadie se queda sin que Dios le dé lo que está pidiendo, pero hay que ver qué pide primero. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abre. ¿Verdad? Tú tienes de trabajo, vas y tocas la puerta y llevas tu solicitud y ya Dios está en control. Pero aquí dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? No le va a dar una piedra. Dice, o si pescado, si le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente, o si pide un huevo, le dará un escorpión. Entonces aquí está haciendo énfasis el Señor, ¿verdad? Que no son cosas, comida literal lo que tenemos que pedir, pero Dios lo sabe y nos lo va a dar. Pero dice, pues si vosotros, hablando de nosotros, el pueblo, la humanidad, más si vosotros, siendo malos, a tu hijo no le vas a dar una piedra y te dame un pan, un helado, ¿verdad? Dice, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre, dice que está en los cielos, os dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Entonces, aquí la importancia para reducir todo esto, o resumirlo, es que cuando venimos al Padre a orar, tenemos que exaltarlo primeramente, ¿verdad? Decirle todo lo que es en nuestra vida, cómo lo amamos y todo, y pedirle que nos perdone, que venga, que sea su voluntad, que venga su reino. Eso es lo que debemos de buscar viviendo en este mundo. Y al final, pues también el Espíritu Santo, que es también lo más importante, ¿verdad? Para que nosotros podamos, pues, ser guiados, saber cómo hablar, cómo conducirnos, cómo trabajar en los medios donde trabajamos, guiados por el Espíritu Santo y no nos demos en la cabeza que no nos salieron bien las cosas. Amén. Es el reino de Dios, ¿verdad? Y la otra cosa, ya voy terminando, que le pidieron los discípulos fue que les aumentara la fe. Porque en esta vida, hoy día, ¿verdad? No recuerdo la cita, si la puede buscar y si no, pues lo dejamos así, pero
donde dice, ¿verdad? Que en los tiempos finales, postreros, la maldad se aumentará. Aumentará. Entonces, si la maldad está aumentada, sabemos el tiempo que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? Hay mucha maldad, de homicidios en Guatemala, en mi país, ¿verdad? Lo bendigo. En Amén. México, eso es típico, ¿verdad? Entonces, cada vez más cosas feas, cosas que uno ni piensa que iban a suceder. Hace unos días miraba un video de una madre que porque el esposo le falló o no sé qué pasó, una pareja, fue y ahogó al niño para vengarse de él. ¿Cómo voy a matar a mi hijo yo? ¿Pero por qué? Por la invasión de espíritus inmundos que hay ahorita. Entonces nosotros como Iglesia de Cristo tenemos que trabajar a lo que nos mandó el Señor, no pasar tiempo. Yo antes, como te dije anteriormente, trabajaba bastante, gloria a Dios, la oportunidad que Dios me dio de trabajar en las iglesias, ¿verdad? En muchas áreas. Pero llega el momento en que me pongo a pensar, ¿verdad? Está bien, ahora ya estoy en otra etapa donde mejor me dedico a esto, ¿verdad? Porque a veces la fuerza también ya no da para tanto. Pero ¿cuál es la importancia entonces, verdad? Conocer más a Dios, saber en qué momento hablar, en qué momento trabajar, cómo hacerlo. Entonces, en esa ocasión, también los discípulos, uno de ellos, vamos a ver dónde lo encuentro, donde dice aquí, vamos a ir a Mateo 17, en lo que Iván lo encuentra ahí, pero si no, pues lo dejamos así, pero Mateo 17. Esta fue la segunda cosa que los discípulos le pidieron a Jesús, aumentanos la fe. Si yo te digo a ti, ¿tienes fe? Amén. Ajá, ¿de qué tamaño? ¿Quién puede medirme la fe que tengo? La fe es la fe. ¿Qué es la fe? Tú sabes, ¿verdad? Dices, es la confianza De lo que de se lo que espera, esperamos, la la convicción de lo que no de se lo ve. que no vemos. Entonces, si yo tengo fe, tengo que caminar sabiendo, ¿verdad? O viendo como a lo invisible, pero que ya viene. Tengo que caminar con esa fe de que si Dios dijo, la gente te hace, ¿cómo se dice? Te profetiza, te dice cosas bonitas. Ok, si fue del Señor, ya vendrá. Pero tú, ahí está el Espíritu Santo, ¿te recuerdas la palabra que te di? Okay, ¿verdad? Entonces, y tú, pero no vivimos afanados, porque mucha gente te va a venir a hablar, porque, ¿verdad? También puede ser que sean personas sinceras, ¿verdad? De parte de Dios que te están dando ese mensaje, pero no nos afanamos, porque todo viene en el tiempo de Dios, ¿verdad? Entonces, ellos le dijeron, ¿verdad? Que les aumentara la fe, porque entonces, ¿qué es la fe? Ya definimos, es la confianza de lo que no se ve, espera. de lo que se espera, la convicción de lo que no está todavía materializado, pero esa es la fe. Entonces, pero hubo un momento específico, ¿por qué es que ellos le pidieron eso, verdad? Aumentanos la fe. Y entonces dice, ¿verdad? Vamos a leer entonces en el 17, en San Mateo 17, del 14 al 21, es algo largo, pero vamos a hacerlo rápido. Amén. Y dice así la palabra de Dios en el 14, porque esto es importante. Cuando llegaron, dice Jesús, tú sabes, caminaba, ¿verdad? Por todas las aldeas, sanando, liberando, ¿verdad? Alimentando a las gentes. Entonces, en un momento llegaron a un lugar y por eso dice aquí, dice, en el 17, 14, dice aquí. Cuando llegaron a cierto lugar, dice, al gentío, había mucha gente, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciéndole, Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo, que es lunático. Tú sabes, esta es una forma de posesión diabólica, ¿verdad? Porque los lunáticos, dices, eso se ha comprobado científicamente, ¿verdad? Los cambios de la luna. Y las personas pueden ser afectadas. Por eso, si no tenemos al Espíritu Santo llenos, ¿verdad? De su Espíritu, de su palabra, cualquier cosa puede invadirnos. Por eso hay unas enseñanzas de Jesús. Dice que pues, si una persona ha sido poseída, porque la gente que no quiera creer es su problema, o que no querramos leer, porque este mundo es espiritual, donde vivimos como seres carnales, ¿verdad? Bueno, de carne, pues, ¿verdad? Entonces, la gente a veces no cree, ¿verdad? Que las personas que no tienen a Cristo, por eso hay tanta enfermedad, pero lo llaman de tipo mental, pero es espiritual, ¿verdad? Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Que este joven tenía un problema, ¿verdad? Era conocido como, no sé cómo se diría, pero lunático, dice, ¿verdad? Era influenciado por la luna y padecía, dice, y padece mucho, porque muchas veces, dice,
cae en el fuego. Ese sentir en su mente, ¿verdad? Le Esa decía, lo posesión, empujaba. lo tiraba y es triste y eso es real. Pero se conoce en el mundo de los médicos como, ¿qué será? No sé cómo Sí, le compararlo. llaman problemas mentales, Problemas mentales, ¿verdad? Pero entonces enfermedad. por eso Cristo hace el énfasis, ¿verdad? Que cuando una persona es liberada, todos hemos sido liberados de alguna área en nuestra vida, así debe de ser, vamos de gloria en gloria. Entonces dice, ¿verdad? Esa entidad espiritual sale. Ahora, inmediatamente tenemos que, si conocemos la palabra o quien nos está ayudando a pasar este proceso, llenarlo del Espíritu Santo, llenarlo de oración, llenarlo de palabra, porque si no, dice la enseñanza, este espíritu que salió, viene, dice, y busca a otros, no, 7 regresa más. y ve la casa Casa limpia, así como está la tuya, hermosa, oliendo rico, y dice, pues ahí no hay nadie. Hey guys, come on. Y trae otros 7. Y el postrer estado de aquel hombre es peor. Peor. Entonces, ¿por qué la importancia? Entender que yo no soy un simple ser humano. Delante de Dios, sí, ¿verdad? Soy pequeñito. Claro. Pero un simple ser humano. Y si Cristo dio su vida por mí para liberarme, ¿cómo yo no voy a comer si para poder tener buena salud y trabajar tengo que alimentarme? Igual aquí estamos en una dimensión espiritual en esta tierra. Somos seres espiritual plantados en esta tierra para dar testimonio de Jesús. Por eso, la iglesia de Jesucristo no es aquella que se encierra solo a los cultos. Está bien, tenemos que ir, pero de ahí para allá, ¿cómo estoy siendo yo? ¿Cómo estoy creciendo? ¿Cómo mi pastor que te conoce, que te dice, tú eres esto, yo veo en ti esto, cómo te está preparando? Y ahí la importancia, ¿verdad? De que los pastores sepan, con respeto lo digo, los días que estamos viviendo, las épocas de acuerdo a la Biblia, ¿verdad? Y entonces, pues, seguimos con este problema de esta persona, ¿verdad? Que entonces dice, muchas veces lo tira en el fuego, en el agua, y lo he traído a tus discípulos, le dijo el Señor, ¿verdad? Pero no le han podido sanar. Ellos ya habían visto los milagros de Cristo, pero ¿cuál era el secreto? Sí. Que Él pasaba horas orando. Ahora ustedes dirán que son jóvenes y trabajan, y ¿verdad? Nosotros ya casi no trabajamos afuera, en lo secular. Entonces, Dios nos puede demandar más a nosotros, porque tenemos todo el tiempo. Entonces, ¿verdad? Así es. Entonces dice, ¿verdad? No, pues no lo pudieron sanar. Entonces dice, ¿pero qué dijo Cristo entonces? Yo, dice el Señor ¿verdad? El papá, lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Y ellos vieron los milagros. El secreto es pasar tiempo con el Señor, conocerlo, ¿verdad? Porque solo en la oración, en la intimidad lo vas a conocer. Tú no conocías a tu esposa hasta que te casaste. Así Igual es. nosotros. Defectos, virtudes. Así es con el Señor. Porque acordémonos que Jesús es el novio, pero el pronto a ser esposo. Este es un mundo hermoso, ¿no? No hay tesoro más grande que tengamos a Cristo. Por eso es la importancia de no predicar el evangelio. ¿Qué te diré yo? Mira, yo, como te digo, ¿verdad? Dios ha permitido unas pruebas pero es para crecer. Eso te digo todo y todavía me falta. Pero ya vamos terminando lo de este problema. ¿Por qué los discípulos no pudieron sacar ese espíritu, ese demonio de este joven? Entonces respondiendo Jesús dice en el 17, oh generación incrédula. ¿Quiénes estaban ahí? Los discípulos y mucha gente. Siempre le seguía gente para ver o lo que sea. Y le dice generación incrédula. Y los discípulos estaban metidos en esa generación, porque esa época en que Jesús estuvo. Ahora, dice, ¿hasta cuándo? ¿Qué es? Sí, pero ¿qué es? Dice, una generación. Es un tipo de, vamos a ver, dice, pero aquí dice que era incrédula y perversa. ¿Qué tipo de generación somos nosotros? Estamos hablando de la fe. Y le dice entonces, dice, la generación incrédula y perversa. Es una falta, es un grupo de personas, por ejemplo, el Señor Jesús dijo que la fe de muchos iba a menguar.
entre más difícil se ponga la situación, la fe va a ir menguando. No, pues si Dios dijo que me iba a bendecir con un trabajo, con una visa, qué sé yo, con hijos, esposa. No, dice, pues va menguando. Entonces, el tiempo de ahorita, muchos se han apartado del Evangelio. Y son ciclos que se repiten en todos los tiempos. Entonces, ahorita aquí Jesús estaba delante de esta generación y dice, es una falta de fe, una generación incrédula y perversa, es lo que el diccionario dice, que es un grupo de personas que tienen, dice, falta de fe, una falta de fe generalizada, pero recurrente, que se repite, que vuelve con los ciclos, con los tiempos. Y a esta generación, dice, le impidió realizar un milagro a los discípulos. ¿Por qué entonces, verdad? Porque estaban, pues, en ese tiempo, ¿verdad? Hasta que Jesús vino a su vida. Pero entonces ellos les piden a Jesús que les aumente la fe. Entonces dice, ¿y cuál es la generación de hoy día? Muchos se apartan del camino. O hoy día vemos, ¿verdad? Bueno, uno como ser humano, ¿verdad? Pues puede ver, puede oír, puede incluso, ¿verdad? Caer en el sentido de criticar, ¿verdad? O si es aparte es espíritu de crítica y aparte es el espíritu de, ay, ¿cómo se llama esto? Que es Discernimiento, dirás. Sí, podríamos decir discernimiento, ¿verdad? Para saber, bueno, esto dice el Señor que me parece que no está bien, ¿verdad? Entonces, pero hay una diferencia importante aquí, es otra palabra, pero se me olvidó ahorita, pero no hay problema, seguimos entonces, ¿verdad? Entonces, esto era algo que se repetía, ¿verdad? Y en el tiempo de Jesús, pues, había una generación incrédula, y los discípulos eran incrédulos, porque caso que nacieron, Cristo no había venido antes que sus padres, o por decirlo, pues ellos estaban en ese tiempo. Pero hubo ocasiones en que sí pudieron, creo, liberar, ¿verdad? Como hubo otro pasaje donde sí liberaron a un endemoniado y vienen a Jesús contentos, ¿verdad? Y le dicen, ay, hasta los demonios se sujetan. Se sujetan cuando Ay, decimos Dios tu nombre. mío. Y entonces, ¿por qué aquí no? Era porque dice el Señor, ¿por qué este género? Vamos a leer. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Pero este soportar podemos entenderlo fuerte, ¿verdad? Pero me imagino que tiene otra definición, pero dejémoslo así, porque así está escrito. ¿Hasta cuándo he de soportar? Tráemelo acá, tráeme al muchacho. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos, dice a Jesús, aparte le dijeron así calladito que no oyera a la gente, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo al demonio? O el que tenía al muchacho gobernándolo, ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Y le dice Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Entonces, ¿tenían fe o no tenían? Poquita. Sí tenían, pero poca. Pero mira lo que dice después. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, que es lo más pequeño. ¿Has visto el grano de mostaza? Chiquito. Ay, no, una vez nos regalaron una cajita a un pastor que vino y pues al tiempo la abrí, sí. Pero una cosa. Entonces, así, dice, sí, pero le dice, si tuvieres. No le dice, tu fe es del grano de mostaza. No. No tenía. No. Y si tenía, mira lo que dice, pero expliquemos bien. Si tuviera fe, le dice, como un grano de mostaza, dice, dirías a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Pero, le dicen el 21, dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces, hay cosas que le fueron fáciles, por decirlo, a los discípulos, pero este espíritu inmundo o demonio, ¿verdad? Posesión diabólica de este joven, no iba a salir sino los discípulos no oraban y ayunaban. Porque cuando nosotros nos quitamos el pan de la boca y el estómago está ahí en esa gran batalla, ahí es donde el espíritu se va a fortalecer y vamos a tener porque el Espíritu Santo es poder.
Por eso vemos que Jesús, antes de ascender a los cielos, llamó a los discípulos que estaban tristes, no los puede dejar solos, no van a estar huérfanos, y dice, vayan a tal lugar, y ahí dice, recibirán, ¿cómo es que dice? Hechos. Recibirán poder. Puede buscarme Hechos Mm. 2, creo que está, recibiréis poder. Entonces, ¿qué es el poder? ¿De qué poder está hablando el Señor? Porque el Espíritu Santo consuela, dirige y exhorta. Pero aquí es un poder, como dicen muchos, ¿verdad? Dinamita. Dunamis. Entonces, ellos iban a ser investidos de ese poder, porque sin el poder del Espíritu Santo, nos va a ser difícil ver esos milagros y hacer los milagros que Jesucristo hizo. Por eso ellos, dice que si, le diríamos, si tuviéramos esa fe, entonces quiere decir que ellos tenían fe, era menor que el grano de mostaza. Pero obviamente llegaron a, ¿verdad? Después de que el Espíritu Santo los bautizó en el Pentecostés, wow, ya fue una explosión. ¿Quién los iba a parar? Hechos 1:8 dice, Ajá, pero ¿cómo dice? recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, en conclusión, ¿cómo es que el Evangelio llegó hasta nosotros? Porque estos hombres llenos de poder, los invistió el Señor Jesús y después siguieron una vida imagino, de ayuno y de oración, porque aprendieron ¿de quién? Del maestro, viéndolo y haciendo lo que les decía. Entonces, a veces queremos hacer milagros, ¿verdad? O que Dios nos respalde. ¿Y cuánto oramos? Si Jesús pasaba todo el tiempo, pero obvio tenemos que trabajar y todo, ¿verdad? Pero podemos hacer ese tiempo. Y ya para terminar, ¿verdad? Entonces, ellos lo que tenían era que tenían fe, pero era aún más pequeña que el grano de mostaza. Entonces, ¿cómo? Y por eso le dijeron, aumentanos la fe. No sabemos cómo. Y de ahí fueron investidos. Entonces, si el Hijo de Dios, que ha reconocido a Jesús como su Señor y Salvador, e incluso predica, evangeliza, porque no recuerdo el versículo, pero donde el Señor dice, la gloria, creo que es en Daniel o en Joel, la gloria postrera de la iglesia será mayor que la primera. ¿Cuáles fueron las obras que el pueblo de Dios, la iglesia de Dios vio? ¿Cuáles fueron esas? Nos sacó de Egipto, nos abrió el mar, nos dio de comer cuando no teníamos nada. ¿Qué más? Toda esa gloria del pueblo de Dios. Ahora nosotros somos el Israel espiritual, ¿verdad? Y los otros era el pueblo literal. Entonces Joel, ¿verdad? Dice el profeta Joel, la gloria de la iglesia postrera será mayor que la primera. Entonces, ¿cuál es la expectativa? Si un pastor conoce las profecías, tiene que estar expectante. ¿Cómo está mi pueblo, verdad? Tú tienes que ver cómo está mi esposa, porque tú eres el sacerdote. Amén. A ver, mira, esposa mía, ven, vamos a ayunar. Porque aquí de los 12 ya se unieron, ya no hay para dónde. Obvio, cada uno tiene, ¿verdad?, un crecimiento mayor o no, poco a poco, pero el sacerdote, el que dirige, vamos a orar. Amén. Entonces, ¿qué maravilla vamos a ver nosotros? Yo ni me lo imagino. Pero la gloria para nosotros es poderosa la que viene. Si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Y eso es todo, ¿verdad? Lo que yo puedo compartir. Amén. Habría muchas cosas, pero te dejamos el tiempo a ti, sí. ¿verdad? ¿Quieres preguntar? Y yo creo que en este tiempo, una de las cosas que pasan es que yo veo como los discípulos y los apóstoles, cuando Jesús se va y ellos empiezan en este mover, llega un momento que dice que las tareas eran tantas que ellos, o querían que ellos repartieran la comida, y les responden diciéndoles, no podemos nosotros ocuparnos de esto porque tenemos que estar en ayuno y oración. Y dicen, mejor elija, vamos a organizarnos y vamos a traer a más gente llenos del Espíritu Santo para que nos ayuden y entre todos, porque nosotros no podemos dejar esta tarea. Entonces creo que una de las cosas que pasan en nuestros días que el enemigo quiere hacer es mantenernos tan ocupados
tan ocupados, trabajo y esto y lo otro, Ujú. que una estrategia es que no tengas tiempo de Exacto. buscar a Dios. Que no tengas tiempo de orar, que no tengas tiempo de leer la palabra. Tengo que ir acá, tengo que ir acá, tengo que ir acá. Entonces a veces tenemos que tomar una pausa y Ujú. decir, ok, Bueno, ¿qué es más importante? exacto. Porque yo pienso que ellos ya estaban empoderados, ya recibieron la palabra, Ujú. pero ¿qué quiso hacer el enemigo? Déjalos ocupo tanto, que tengan tantas actividades Ujú. que ya no puedan estar en oración, que ya no, que Ujú. estén Que no completamente, que busquen no busquen. de manera individual y en secreto, ¿verdad? En secreto quiere decir pues, entre el padre y yo, ¿verdad? Porque podemos orar, ¿verdad? Ustedes oran juntos, nosotros también, o en familia, pero realmente esa comunión personal con el Señor. Así es. Entonces yo pienso que aquí lo que importa como iglesia de Cristo es la sabiduría que Dios le dé a los pastores, Mm, cómo guiar a la iglesia. ¿Sí? amén. Porque podemos, como dices tú, pero ocuparnos, uf, actividad, actividad, no, no, ¿y a qué hora? ¿A qué hora? Ujú. Porque dice, entonces vivimos afanados con estrés Sí, y sin paz, nadie verá al Señor. así es. Ok, Porque aquí, esto, perdón. perdón, porque esto, perdón, lo vemos cuando la historia de Marta, ocupada. Así es. Ay, sí, y así somos, las mujeres, ¿o no? Nos ocupamos mucho, ¿no? Así es. De Y cualquier apenas cosa. yo le decía a una persona, apenas, a veces hay que aprender a decir que no. ¿Puedes ir aquí? Sí. ¿Puedes ayudarme acá? Sí. ¿Puedes? A veces hay que aprender a decir que no. Porque qué interesante que está Marta y está María, está el maestro, está en Ay, su casa, Dios no. mío, está Jesús en tu casa. Y una está recogiendo, está apurando, diciendo, quiero recibirlo de la mejor manera. Déjame apuro, déjame limpio, déjame lo recibo. Y qué interesante que a la que reprende o a la que le dice que está afanada es a la que está ayudando o a la que está intentando limpiar. Exacto, Y que ella le quería dice, todo bonito para él, o sea, ok. su intención no era mala, Ajá. su intención, su corazón no era mala, no tenía nada de malo, Ujú. pero estaba tan ocupada, se estaba afanando, No, que sí. estaba perdiéndose de Lo que el más hombre importante. más impresionante que ha pisado esta tierra Ujú. estaba en su casa. Sí. Entonces, creo que a veces, como usted está compartiéndolo y yo lo recibo y me edifica, toma una pausa. ¿Qué Ujú. está siendo más importante para ti? Puedes tener 1000 actividades en la iglesia, Ujú. pero ¿estás pasando tiempo con Jesús? Y le dice, mira, mira, le decía María, ha escogido la mejor parte, la que nunca le será quitada. El tiempo que pasamos con... Mejor habla tú. Aleluya, Ok. aleluya. Bueno, sí, el Ageo 2:9 es donde está el versículo que dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos, y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Ujú. La gloria de esta casa, la primera gloria es Israel, y la segunda, la postrera gloria será la de la iglesia. Mm, Entonces, sí, y aquí tenía los versículos como Hebreos 9:1, donde estaban hablando de la fe y sí, todo eso. Sí, y pues la hermana Elda sacó Ujú. y tocó amén. muchos Puntos. puntos, ¿verdad? Amén. Pero lo más grande es que nosotros por su gracia hemos Ujú. conocido Sí. o estamos conociendo, Sí. porque no nos vamos No, no a lo vamos a jactar de que acabar. o a decir que ya Sí. conocimos, estamos conociendo porque Amén. Sí. y vamos a pasar toda nuestra vida leyendo la Biblia y oyendo predicaciones, pero nunca vamos a terminar de aprender, de conocer Así es. a Cristo. Lo conocemos, lo entendemos que es el Hijo de Dios que vino, murió, resucitó y que Amén. nos perdonó nuestros pecados y que Él nos ha prometido la vida eterna, ¿verdad? Y ahora seguimos aprendiendo Ujú. porque Cristo vino, hizo su obra y volvió al Padre. Pero hay una cosa bien interesante que él enseñó también, Ujú. que Él dijo que Él trajo el reino a la tierra, Mm, el reino de Dios, pero no se ha manifestado el reino de Dios. Él lo trajo, pero está ahorita en los corazones nada más Ujú. de los creyentes. Ahí está, de cierta manera, ahí está el reino ahorita. En nuestra vida. Y O dice que en una ocasión le preguntaron, ¿verdad?
¿en dónde está? Y le dice, no van a decir el reino de Dios está por acá, o está por allá, o está en tal esquina. No, les digo que ya está entre ustedes. Sí. Él trae el reino. Sí, Él trae el reino. sí, Gloria a pero Dios. fíjate lo maravilloso que, Sí. como decía una vez un predicador, nosotros tenemos por decirlo así, un pedacito del reino en nuestro corazón. Amén. Entonces, va a llegar el momento en que ese reino se va a manifestar. Sí. Abiertamente en la tierra se va a establecer ese reino de Amén. Dios. Amén. Y pues va a ser cuando ya termine toda la obra que Dios vino. Bueno, y después de que todo el enemigo es echado al lago de fuego, cielos y tierras nuevas, de ahí todavía se empieza otro ciclo de acuerdo a lo que Dios quiera y diga. Pero lo más grande yo creo que nosotros ya conocimos y conocemos del Señor. Pero para esto yo creo que es esta plática, para que todo aquel que oiga y vea y sepa que hay una oportunidad gloriosa. La oportunidad más grande que el hombre tiene es acercarse a Dios, conocer a Jesucristo y tenerlo, hacerlo su Salvador y su Señor y vivir creyéndole a Él, porque es lo más grande que puede haber y eso es por fe. Porque Cristo mismo lo dijo, de qué le sirve a un hombre que tenga toda ganar el riqueza, mundo, que se gane el mundo con aplausos, con fama, con poder, pero que pierda su alma. Y si aquí en el mundo a los 70, 80 años ya el hombre ya necesita ayuda para pararse, para caminar, ¿qué serán 80 años comparados a una eternidad? Gracias, ¿Qué Padre. será? No es nada, son segundos, milésimas de segundo para la eternidad que el hombre o pasa en la vida eterna disfrutando, porque también eso no sé cuánto tiempo queda. Adelante. Pero lo que Dios ha preparado para nosotros es que, oh Dios santo. Gracias, Señor. Amén. A Pablo se lo llevaron al cielo. Sí. Le dieron un viaje a Pablo. Un viaje, sí. Gratis. Sí, VIP. Se lo llevaron al cielo a Pablo. Sí. Pero ¿sabes qué es algo que a mí no sé, ¿verdad? Cuando Pablo lo llevaron, ¿verdad? Y vuelve, bueno, está como que despierta aquí en la tierra después de la visión, ¿verdad? O donde dice que él no sabe si fue en el espíritu o en el cuerpo. Pero cuando él como que da a entender, ¿verdad? Que les estaba platicando a los hermanos su experiencia. Y tal vez como que le dijeron, ¿y cómo es el cielo? Y él dijo, no hay palabras para explicar lo que vi ahí. Wow. Lo que vi, lo que oí ahí, no hay palabras para explicarlo. ¿Cómo ha de ser eso? Wow. Que Pablo no Gracias, lo pudo, Señor. siendo apóstol, dijo que no lo puede explicar. Así es. ¿Cómo ha de ser esa parte? Y yo me pongo a pensar cuando él dijo, todo lo tengo por basura. O sea, él pudo experimentar algo tan grande que llegando aquí dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, ya no tiene nada más importancia, que hay muchas cosas obviamente importantes, nuestra familia, ¿verdad? Pero Cristo es lo más importante ahora y para él se volvió lo más importante. Sí, fíjate que Pablo tuvo una vida, o sea, Pablo se consagró. Sí. Pablo venció la carne, venció todo. Y Pablo llegó a la estatura del varón perfecto. Pablo. Y cuando estaba en Pablo ya había llegado a ese nivel, fue cuando dijo eso que estaba recordando tú, ¿verdad? Que dijo, la verdad, estoy parafraseando las palabras de Pablo, le estaba hablando a la gente, dijo, la verdad, yo no sé qué hacer. Si quedarme con ustedes o irme con el Señor. Y obviamente para él se tenía que probar la muerte, ¿verdad? Pero Pablo estaba tan decidido y tan seguro de que él, quién era, que ya no le importaba si se moría o si seguía vivo. Dijo, estoy entre las dos decisiones. No sé si quedarme aquí, seguir predicando o irme ya con el Señor. Oh, ya llévame. Sí, mira Wow, cómo estaba Pablo, sí. tan lleno de Dios. Claro, Sí. ¿verdad? Un apóstol que escribió cuántas cartas en la Biblia, ¿no? Entonces, Sí. ¿qué más podía pedírsele a Pablo con lo que él
había hecho, había aprendido y una vida de sacrificio de Pablo. Sí, porque De negación a sí mismo. sí, ¿Ah? sí se negó y aparte de eso, las experiencias que tuvo una vez, cuenta que lo golpearon tanto, tanto, que dice que lo dieron por muerto, que hasta lo fueron a tirar. Imagínate a un apóstol. Wow. Y uno dice, se levantó y todavía se regresó a predicar, Entonces, y uno aquí en la vida como cristiano, a veces una pruebita como que lo sacude, Sí. Pero Pablo es un ejemplo para nosotros, de cómo aferrarnos a la promesa y la fe que tenemos y debemos de tener, la fe. Bueno. Entonces, Amén. es maravilloso esto, ¿no? Gloria a Dios. ¿Todavía tenemos un minuto? Claro, Ok, compartan sus últimas palabras. Para todos aquellos, ¿verdad?, que verán esta plática, ¿verdad? Queremos hacerles saber, ¿verdad?, lo que el mensaje de el profeta Isaías, ¿verdad?, en el capítulo 53, es lo que también para mí vino a mi vida y lo entendí, ¿verdad? Y por la misericordia de Dios estamos aquí, ¿verdad? Hablando un poco, porque no conocemos todo, ¿verdad? Pero queremos transmitirle, ¿verdad? Este mensaje que está en Isaías 53, para todos aquellos que aún no han abierto sus corazones, ¿verdad? Y entregado sus vidas a Jesucristo. Es lo mejor que pudo haber venido a sus vidas, a mi vida, ¿verdad? El que Cristo viniera, el Cristo es el pan que vino del cielo a darnos vida y vida en abundancia. Entonces, Isaías dice en el capítulo 53, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Yo creí al anuncio de Jesucristo, mi esposo, mis hermanos, creímos un día, ¿verdad? Cuando se nos presentó el Evangelio. Y hoy es la oportunidad para ustedes, ¿verdad? Y dice, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Acaso el Señor no nos ha hecho cosas buenas? Se ha manifestado su poder, ¿verdad? Dice, subirá cual renuevo, hablando de Jesucristo, delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él. Cuando Jesucristo fue vituperado, golpeado, pues, ¿cómo quedó su rostro, su cuerpo? Nadie hubiera dicho, ese no es Jesús, o ese es Jesús, no lo reconocemos. Dice, ¿verdad? Entonces dice, despreciado, bueno, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él nuestro rostro. Así le dice el Señor a quien quiera que vea programa, ¿verdad? No escondamos nuestro rostro de él, porque él viene con todo su amor, con toda ¿qué te dijera yo? Con misericordia, hacernos el bien. No nos escondamos, dejémonos ver del Señor. Él está interesado en aquel pueblo que reconoce su necesidad. Reconozcamos nuestra necesidad, nuestra naturaleza de pecado, porque dice la palabra, ¿quién no ha pecado? Nadie puede decir yo no he pecado. Desde los 7 años, cuando el niño ya tiene conocimiento, ¿verdad?, en su mente de que es robar o mentir o golpear, y la naturaleza de pecado ya la traemos, ¿verdad? Pero se manifiesta con conocimiento del niño a cierta edad. Entonces, no digamos yo no necesito a Cristo, porque nos mentimos a nosotros mismos. Entonces, ¿verdad? Dice aquí, ¿verdad? Dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, ya fueron sanadas. Yo tengo que declararle a mi cuerpo, creyendo por fe, que este problema ya pasó. Tengo que tener esa certeza, aunque no lo veo, pero ahí está. Si usted está sufriendo alguna enfermedad, los médicos le han declarado una enfermedad terminal, hay esperanza en Cristo Jesús si usted pone la confianza en Él. Amén. Él dice, aquí estoy, Señor Jesús, si me vas a sanar, tú lo sabes, pero yo quiero que mi alma, porque eso es lo importante, a dónde va nuestra alma el día que pasamos de esta dimensión. Así que no se quede sin Cristo, esta es la oportunidad, ¿verdad? Y sigue, ciertamente Él llevó toda enfermedad. Para Él nada es imposible. Él sufrió nuestros dolores. Cuando Él estuvo en la cruz, ¿acaso no le dolía todo lo que le hacía? Y el dolor que a veces sentimos por enfermedad, Él ya la tomó, dice.
Ya nos la quitó, Él la clavó en la cruz, el Alzheimer, el cáncer, ¿qué más? Todas las enfermedades que hay, ahí fueron clavadas, que por fe tenemos que creerlo. Amén. Entonces dice, Él sufrió nuestros dolores y nosotros tuvimos y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y dice el 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, porque nosotros éramos un pueblo rebelde, lejos de Dios, y así hay mucho pueblo. Tal vez la palabra suena muy fuerte, rebelde, sí, ¿por qué? Porque estamos en esa naturaleza de pecado, de rebeldía, que el enemigo implantó en nuestros corazones cuando vivíamos, cuando estamos en el mundo. Pero cuando venimos a Cristo, todo eso tiene que desaparecer. Y dice, todos nosotros nos descarriamos, ¿verdad? Cada quien se fue por su lado. Dice, como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, ¿verdad? Entonces, qué tremendo. Y dice en el 55, esta es la invitación para todos aquellos que van a ver este programa. Dice así, de parte de Dios, a través del profeta Isaías, dice en el 1, a todos los sedientos. ¿De qué tiene sed la gente hoy? ¿Cómo se manifiesta la sed que tiene la gente del mundo? El mejor teléfono, el mejor trabajo, el mejor deporte, el viaje, lo material, sed, porque este mundo para eso fue creado, para, Dios lo creó sano, ¿verdad? Pero por el pecado, la desobediencia de Adán cayó en, ¿cómo se dice? Se salió del propósito. Se salió del propósito de Dios, ¿verdad? Entonces, pero Jesús nos invita, un momentito, dice entonces, ¿verdad? Vengan a mí todos los que están sedientos, venid a las aguas. ¿Y cuáles son las aguas que Jesucristo nos da? Su palabra, palabra de vida. Dice, venid a las aguas, dice, a los que no tienen dinero, venid, comprar y comer. Lo que Cristo nos da no se compra ni se vende con dinero. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos que comprar de Él? Gratis, dice, ¿verdad? Venid y comprad sin precio vino y leche. ¿Qué es lo que tú y yo debemos pedir? A ver, ayúdame aquí. El vino es el gozo, que es difícil encontrar el gozo en esta tierra, con tanto problema, con tanta dificultad como está pasando hoy en día aquí y en el mundo, tanta persecución. ¿Quién va a tener gozo? ¿Quién va a tener paz? Solo en Cristo. Y dice, comprar, dice entonces, vino y leche. Figura de... La leche es también figura de la palabra. De la palabra de Dios. Esto es gratis. No se vende ni se compra. Es gratis. Y si usted tiene sed de cosas materiales, porque también pues queremos vivir bien, ¿no? Con nuestro trabajito, lo necesario. Pero hay gente que va más allá. Entonces se olvidan de quiénes son en el propósito de Dios. Dice, ¿por qué gastáis el dinero? Hay que ser conscientes de esto, ¿verdad? En lo que no es pan. Si vas a comprar libros, compra libros de hombres y mujeres que te van a edificar. Compra más Biblias, regálalas. ¿Por qué comprar cosas que dice, ¿verdad? Que no edifican. Dice que no es pan, algo que no es pan. La Biblia es el pan de Cristo. Y que no es alimento. Que no es alimento. Dice, y vuestro trabajo en lo que no sacia. ¿Por qué te desgastas en lo material, en tu trabajo? Aquí o mañana hago esto, invento esto. El pueblo de Dios no debemos caminar así. ¿Y debemos avanzar? Sí. ¿Pero cuál es la prioridad? Y Él abre las puertas, como te las ha abierto y las seguirá abriendo. Amén. Entonces dice aquí, lo último. Entonces dice, y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente. Escuchemos lo que el Señor dice, no yo. En su palabra lo dejó establecida. Dice, oídme, dice, inclinad vuestro oído, porque tenemos orejas, esta parte de afuera, pero adentro está el oído. Y el que debe ser activado es el espiritual. Los ojos espirituales, los oídos espirituales, ese es otro tema precioso, ¿verdad? De tener ojos espirituales, a ver qué se mueve, oídos.
¿De dónde? Alguien dijo una vez, no sé si fue un pastor, que por el oído izquierdo habla el enemigo y Dios habla de la mano izquierda y por el derecho el Espíritu Santo. Bueno, no es una doctrina, no estoy hablando de eso, pero hay versículos. Bueno, y con eso ya terminó, lo prometo. Y dice, oídme atentamente. Entonces hay que oír, ¿verdad? Atentamente. Dice, y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Entonces, ¿qué es lo que va a saciar esa hambre? Esa hambre que tiene el mundo de venganza, de poder, de cosas materiales. Así estábamos. Pero lo que Dios quiere saciar es nuestra alma. ¿Con qué? Comiendo de su pan. Y vamos a ser hombres y mujeres felices con lo que tengamos. Así que eso es todo, ¿verdad? Y si hay alguien, ¿verdad? Le voy a pedir al hermano o a mi esposo, no sé, que hagamos esa oración. Si hubiera alguien, ¿no? Que quiera, pues, entregar su corazón a Cristo, Amén. ¿verdad? Adelante. ¿Quieres tú? No Orar sé, para ya lo hacemos ya. Sí, Okay, sí, bueno, con entonces, gusto. Amén. Amén. Pues si de las personas, de los amigos que estén escuchando, que vayan a escuchar esta enseñanza, esta exhortación, hay alguien que dice o que piensa, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo hacerme, cómo puedo creer en ese Dios y entrar en ese reino, en esa esperanza de salvación? Pues Jesucristo es la respuesta. Jesús es nuestro Salvador. Gracias, Y la palabra de Dios dice que tenemos que creer en nuestro corazón. Amén. Que Jesús es el Hijo de Dios, que Gloria a murió y Dios. resucitó, Gloria a Dios. que tiene el poder para perdonar nuestros pecados. Y dice que si lo creemos con nuestro corazón y lo confesamos con nuestra boca, Gracias, Señor. seremos salvos de la ira, seremos perdonados. Así que ahí donde esté, si hay una persona que guste, que quiera, que esté con su corazón dispuesto, solo dígale: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú tienes el poder para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Toma el control de mi vida, de mi mente, perdóname, límpiame, Señor, de todos mis pecados. Yo confieso, yo creo que tú eres el Hijo de Dios y que tú eres mi Señor de hoy en adelante. Lo confieso con mi boca y lo creo con todo mi corazón. Te doy gracias por ese sacrificio que hiciste para que nosotros pudiéramos ser salvos y alcanzar la vida eterna. En el nombre de Jesús, bendecimos a todas esas personas que quieran hacer y que hayan hecho esta decisión. Los bendecimos, que Dios los ayude y que busquen, les animamos a que busquen un lugar donde congregarse para recibir la enseñanza. En el nombre de Jesús. Yo siento en mi corazón orar también por mi hermano Daniel, ¿verdad? Amén. Que el Señor prospere, ¿verdad? Este proyecto que nació en el corazón de Dios, ¿verdad? Y que, Gracias, Señor. pues Dios lo prosperará, ¿verdad? En la medida que Daniel lo entregue, ¿verdad? Gracias, A tu voluntad, Señor, este proyecto Así que él es, tiene Padre. juntamente con su esposa, a quien bendecimos. Y En el nombre Padre, de en el Jesús, nombre poderoso de Cristo bendecimos Jesús, este venimos hogar, delante Padre, a de nuestro ti, hermano papá, Daniel, para a su bendecir la esposa. vida, Señor, Señor, de que Daniel, tu nuestro hermano Cristo, bendición, de su tu esposa, Señor provisión esté amado. siempre sobre Llévalo, sus vidas, Señor. sobre su Gracias, casa. Sí, Señor. Guarda, Señor, el Más proyecto allá, que le has Padre. dado, Sí, Señor. bendícelo, Prospéralo, multiplícaselo, Señor, y Sí, guarda Señor. su vida, Señor, Dale su salida y sabiduría, su entrada en el nombre entendimiento. poderoso de Jesús. Dale Amén entendimiento. y amén. Que venga sobre él, Padre, ese espíritu de discernimiento Aleluya. y sabiduría Amén. para el Gracias, proyecto que tú Espíritu empezaste en su vida. Amén, Amén. y amén. ¡Wow! Creo que es un deleite haber estado aquí. Creo que son personas que nos podríamos quedar 3 horas más aquí hablando, pero creo que fue un Gracias por la deleite, fue un invitación. gozo. Muchas gracias, honro sus No, al vidas contrario. y deseo en mi corazón y le pido a Dios que así como ustedes han caminado un largo camino en Dios y no se han apartado, que así un día mi esposa y yo nos podamos ver sin apartarnos de la palabra de Dios. Amén. Y qué gozo estar con ustedes. Creo que fue algo bonito porque no sabíamos, hasta después supimos que solo están aquí en Oregon por un tiempo. Los bendecimos a sus hijos, su vida, son un ejemplo para mí
y damos gracias por su vida, por lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y muchas gracias por todos los que nos vieron. Sabemos que no es la última ocasión. Suscríbanse porque vienen más cosas de Dios. Amén. Gracias. Gracias a ustedes, hermanos. Aleluya.